Hoy me encuentro con mi tío David. Le voy a hacer las preguntas a él basados en el video de Stanislao Zuleta y también en el texto La educación y la democracia. La primera pregunta es, ¿qué opina usted acerca del pensamiento de Stanislao Zuleta, quien dijo que el bachillerato es la cosa más vaga, confusa y profusa de la educación colombiana? Buenas, ¿cómo están? Bueno, es un poquito difícil la pregunta, ¿no? Además que soy educador, entonces la pregunta se hace un poquito personal. Pero digamos lo que el bachillerato en Colombia desde mi punto de vista debiera tener una única función y es que la persona que se gradúe sepa qué va a hacer de su vida. Bueno, si se va a ir por lo técnico, por lo tecnológico, si no va a estudiar más, si se va a dedicar a la práctica, sea lo que sea, que el bachillerato les sirva a las personas para saber qué van a hacer de su vida. Hay personas que se gradúan y no saben qué van a hacer de su vida. Hay personas que exploran mucho, hay otros como yo que llegan a viejos y no saben qué va a hacer de su vida. Entonces, el bachillerato para que dejara de ser así confuso, debiera estar encaminado a una exploración, que la persona explore las diferentes ideologías, los diferentes pensamientos, las diferentes artes, las diferentes técnicas también, y que cuando se gradúe sepa de todo eso que es lo que más le gusta, sepa de todo eso en qué se puede desempeñar mejor y sobre todo en qué puede ser feliz. Mientras el bachillerato no sea así, definitivamente estoy muy de acuerdo con Stanislao Zuleta. El bachillerato en Colombia lo que le apunta es, digámoslo, una repetición de saberes. Los adultos no somos buenos en todo y les pedimos a los estudiantes que sean buenos en todo, que sean buenos en matemáticas, que sean buenos en español, que sean buenos en inglés. Ni siquiera los profesores somos buenos en todo y les exigimos a los estudiantes que sean buenos en todo. Definitivamente el bachillerato en Colombia y la educación en general en Colombia no está diseñada para hacer feliz al estudiante, sino para cumplir con unos estándares nacionales, incluso internacionales, para mostrar que estamos haciendo cosas, pero definitivamente no está centrada en el individuo. Ok. La segunda pregunta es, Stanislao Zuleta fue un profesor de distintas universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, de Medellín y la del Valle. Su método para calificar era de una escala del 1 al 5: 3 por existir, 4 por asistir y 5 por insistir. ¿Qué opina usted sobre este método calificativo? Bueno, la verdad, si la sociedad tuviera una conciencia elevada, ni siquiera tendrían que existir las calificaciones, ni siquiera tendrían que existir los exámenes. Esos son unos, digámoslo, unas técnicas de control de la sociedad. Si la sociedad fuera madura, tal vez, bastaría con preguntarle al estudiante al final del curso qué nota merece, ¿cierto? Hacer una autoevaluación sincera de su ejercicio como estudiante sería genial, pero como no hemos alcanzado esa madurez, entonces existen las notas, existen las calificaciones, existen los trabajos, existe la evaluación. Para empezar, que la evaluación no es una categoría que se haya inventado en la educación. La evaluación es una técnica que viene de las empresas, de la producción. Y la educación tomó esos análisis que se hacían en la producción para llevarlos a la educación. Es decir, que estamos viendo a los estudiantes como una producción. Considero que la evaluación debiera basarse más en qué he aprendido. Si yo analizo qué he aprendido y yo considero que he aprendido bastante, entonces mi nota debiera ser bastante. Si considero que no he aprendido mucho, entonces incluso yo debería repetir el curso. Definitivamente debiéramos apuntarle más a una educación así, a una educación en la que el estudiante se valore a sí mismo, que haga un análisis, que no dependamos de la nota que nos dé el profesor, sino que sea un ejercicio sincero en el que nos interioricemos y miremos qué hemos aprendido de todo el proceso. Okay. ¿Qué opina usted de que en un trabajo de logística, promotor, un soldador o incluso atención al cliente soliciten el cartón de bachiller si en estos trabajos solo se basta con el aprendizaje y la experiencia? Bueno, definitivamente, por ejemplo, si yo soy carpintero, me preguntarán que a un carpintero de qué le sirve saber historia, de qué le sirve saber matemáticas, de qué le sirve saber literatura. Yo sí creo que los seres humanos podemos ser integrales, ¿sí? Digamos lo que conozco muchas personas que son buenos matemáticos, pero son insensibles a la literatura, a la filosofía, o viceversa, muchos filósofos que se enredan haciendo una suma. Yo creo que la integralidad está ahí. Yo creo que sí podemos formar o construir pensamiento complejo en el que el ser humano tenga unas habilidades al menos básicas en todas las áreas fundamentales, ¿sí? Que si tú le preguntas a cualquier persona, así no sea historiador,
sepa desenvolverse y sepa identificar las diferentes corrientes de la filosofía, corrientes históricas, ¿sí? Que si tú le preguntas a cualquier persona independiente de su formación académica qué opina de un poema, esa persona tenga la sensibilidad para saber hacer el poema. Que si tú le asignas un ejercicio, un problema mejor de la vida cotidiana, implica que tengas que hacer una multiplicación, una suma, las personas sepan hacerlo, ¿sí? Hay personas que manejan muy bien una calculadora, pero cuando tienen que saber el precio de 10 huevos que valen 300 pesos cada uno, se enredan si no tienen la calculadora, ¿sí? Entonces todas las personas independientes de su profesión, independiente de su formación, sería bueno que tuviesen unos mínimos que le pudieran permitir desenvolverse en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces un soldador, un técnico, considero que sí es necesario que se le pida el bachillerato, incluso que se le pidiera un poquito más, porque muchísimas veces el bachillerato ni siquiera alcanza, ¿no? Entonces sí, incluso pudiéramos estar hablando de un nivel académico un poquito mayor. El bachillerato de todas formas en Colombia habría que redimensionarlo, habría que hacer un análisis. Por ejemplo, en Colombia se le pregunta en el examen del ICFES lo mismo a una persona que ha estudiado en Bogotá que a una persona que ha estado en una comunidad indígena, cuando el saber de ambas comunidades es diferente. Entonces, esas pruebas estandarizadas lo que hacen es buscar esa uniformidad, ¿sí? Entonces, el bachillerato de todas formas hay que reestructurarlo, pero se me hace que de todas formas es necesario que todas las personas tengan unos conocimientos mínimos en todas las áreas del saber. Bueno, tengo una pregunta a bonus relacionada a lo que acabé de mencionar, que todas las personas debemos tener cierto grado de conocimiento de algunas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué opina usted sobre que a alguien que no le guste el álgebra tenga que resolver álgebra, ya sea actividades, evaluaciones, trabajos, para lograr cierto diploma de bachillerato? Digamos lo que en Colombia se exigen unos mínimos, pero siendo sinceros, la educación de Colombia sí tiene un nivel que es un poquito más bajo del que se espera. Si a mí me preguntan cuál es el nivel de un muchacho de noveno, sin ánimo de generalizar, tiene nivel de sexto. Creo que estoy siendo un poquito generoso, tiene nivel de quinto de primaria. Entonces, cuando tú vas a mirar los muchachos que se están graduando, definitivamente hay algunos que tienen un nivel muy alto, pero la mayoría de nuestros bachilleres yo creo que en un país desarrollado no alcanzarían ni siquiera la mitad de lo que se conoce como educación secundaria, ¿sí? Entonces, considero que la exigencia incluso es muy baja, ¿sí? Ahora, específicamente en tu pregunta de que si está bien que a unos muchachos se les obligue a estudiar álgebra, incluso más adelante trigonometría y cálculo, yo creo que la capacidad cerebral de los estudiantes sí da para que exploren algunos estudios avanzados en matemáticas, y cuando digo avanzados me refiero a cálculo y trigonometría, pero yo creo que si pudiéramos mirar una educación en la que en algunos colegios antes, en los colegios sobre todo de carácter técnico, los muchachos llegaban hasta noveno y se les preguntaba qué querían tener de vocacional, ¿sí? Entonces se le daba un énfasis. Por ejemplo, yo vengo de un colegio técnico, ahí se nos daba un énfasis en mecánica o en electricidad. Se me parece que sí debiera haber una exploración mínima, enseñarles obviamente álgebra, porque para mí la álgebra es hermosa y ojalá todos los seres humanos pudieran tener esa exploración abstracta, pero de todas formas no obligarlos, sí dar digámoslo, una educación básica para todos y todas. Y en una época en noveno se hacía que en noveno tú escogieras tu vocacional, tu énfasis. Entonces, si en noveno décimo tú querías irte por el lado de las artes, entonces que vieras un énfasis en artes. Que si querías irte por el lado de las ciencias exactas, entonces tuvieras un énfasis en exactas. O si querías irte por la técnica, que tuvieras un énfasis en técnica. Entonces me parece que sí debiera haber un núcleo común, como le llaman en algunas carreras, en algunos países, un núcleo común que desde luego yo sí estoy de acuerdo que debiera llegar por lo menos hasta álgebra, y que de ahí en adelante lo que en Colombia se llama educación media se viera, se vieran unas materias comunes, pero que hubiese un énfasis en lo que le gusta a la persona. Listo, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por darnos a conocer punto de vista. Espero que sea de su agrado. Gracias por la atención.